¿Alguna vez te has dejado llevar por un impulso tan fuerte que no había vuelta atrás? Yo lo hice. Todo empezó con un taxi, un desconocido y un juego de miradas que terminó convirtiéndose en una de las experiencias más intensas de mi vida. No se trataba de amor ni de promesas, solo de deseo puro y crudo. Y créeme, lo que pasó después es algo que jamás imaginé. Si quieres saber cómo terminó esta noche cargada de tensión y pasión, quédate hasta el final. Suscríbete ahora, dale like y dime en los comentarios. ¿Te atreverías a vivir conmigo esta experiencia? Esta es una historia que no podrás sacar de tu mente. ¿Estás listo? Comencemos. Me llamo Jimena. Tengo 21 años. Tal vez, desde fuera, parezco una estudiante universitaria cualquiera, pero les aseguro que hay mucho más debajo de la superficie. En este momento de mi vida, me encontraba atrapada en una rutina monótona. Clases, trabajos, las mismas conversaciones vacías. Yo quería algo diferente, algo que encendiera una chispa dentro de mí. No buscaba amor, no buscaba compromiso, solo sentirme viva. Y fue entonces cuando ideé mi plan. Un plan que, en retrospectiva, podría parecer arriesgado, incluso loco, pero en ese momento se sentía como la única forma de salir de mi monotonía. Recuerdo perfectamente ese día. Terminé mis clases temprano. El sol brillaba intensamente, pero yo tenía un propósito. Me dirigí a un centro comercial, a 1 hora de mi casa. Un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera ser alguien completamente diferente. Caminaba entre la multitud con una energía que no había sentido en mucho tiempo. La idea de lo que planeaba hacer me aceleraba el corazón. Pedí un café, me senté cerca de un ventanal y dejé que mi imaginación comenzara a volar. Sería un desconocido en la calle, un encuentro fugaz que se convertiría en una memoria secreta. Mientras terminaba mi café, una pregunta rondaba mi mente. ¿Realmente lo haría? Había llegado tan lejos, pero ahora todo se sentía más real, más tangible. Respiré profundamente y decidí que sí, necesitaba hacerlo. Después de pasear un rato más, decidí que era momento de regresar a casa. La idea de tomar un taxi surgía como algo práctico, pero también emocionante. Me acerqué a la fila de taxis, observando a cada conductor. Mi corazón latía con fuerza, y entonces lo vi. Salvador. Salvador tenía unos 30 años, un rostro amable, pero con un aire misterioso. Su taxi estaba limpio, ordenado, y algo en su mirada me hizo decidirme. Me acerqué y le pedí que me llevara a casa. Durante los primeros minutos del trayecto, el ambiente era relajado, pero yo sabía lo que quería hacer y no podía evitar sentir una mezcla de nervios y excitación. Respiré profundo, reuniendo valor para lo que estaba a punto de suceder. Mientras avanzábamos por las calles, comencé a hablar con él. Preguntas simples, comentarios sobre el tráfico. Su voz era tranquila, segura, y eso me ayudó a relajarme. Pero a medida que hablábamos, también notaba cómo sus ojos me observaban de reojo a través del espejo retrovisor. Era ahora o nunca. Le pregunté si había tenido un día complicado, y cuando respondió que no, que todo iba tranquilo, dejé escapar una sonrisa pícara que no pudo ignorar. Me estaba preparando para romper con toda norma, con una valentía que no sabía que tenía. Me incliné ligeramente hacia adelante y dejé caer la pregunta que cambiaría todo. ¿Qué harías si te propongo algo diferente para este viaje? Sus ojos se encontraron con los míos. Por un segundo, a través del espejo, había un destello de curiosidad, de sorpresa y quizá también de algo más. No había vuelta atrás. Antes de continuar con esta historia que está a punto de volverse mucho más intensa, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a este video y compartas en los comentarios qué opinas hasta ahora. Lo mejor está por venir,
y no querrás perdértelo. Salvador giró la cabeza un poco, intentando descifrar mis intenciones. Su silencio cargaba el aire dentro del taxi con una electricidad palpable. Después de unos segundos, dejó escapar una breve risa, como si intentara calmar la intensidad del momento. «Depende», respondió con una voz que era más un susurro. «¿Qué es eso diferente que tienes en mente?» Sus palabras eran un desafío que no pude ignorar. Su mirada, a través del espejo retrovisor, era una invitación silenciosa, y algo dentro de mí supo que este momento marcaría un antes y un después. Me incliné hacia adelante, rompiendo la barrera invisible que nos separaba. Mi voz era baja, casi conspirativa. «Tal vez algo que haga este viaje inolvidable», dije, permitiendo que una sonrisa pícara se dibujara en mis labios. Observé cómo sus manos, firmes sobre el volante, se tensaban ligeramente. Su respiración cambió, haciéndose más lenta, más pesada, como si cada palabra mía tuviera un impacto físico en él. Salvador no dijo nada por un momento, pero el ligero movimiento de su mandíbula delataba que estaba considerando seriamente mis palabras. «¿Sabes lo que estás haciendo?» «Component placement», preguntó finalmente, su tono un equilibrio perfecto entre curiosidad y advertencia. Mi corazón latía con fuerza, pero no había marcha atrás. «Eso depende. ¿Quieres averiguarlo?» Mi respuesta le arrancó una sonrisa ladeada, una que no había visto antes. En ese instante, no era solo el conductor amable y misterioso. Había algo más en él, algo que parecía disfrutar del juego tanto como yo. «Valiente o peligrosa, aún no lo decido», dijo, pero en su voz había un toque de complicidad que me dio la confianza para seguir. El taxi seguía avanzando por calles cada vez más desiertas. Los edificios altos quedaban atrás, mientras Salvador bajó ligeramente la velocidad, como si quisiera prolongar este momento único. El silencio entre nosotros era cómodo, pero estaba cargado de una tensión que solo aumentaba con cada segundo. Finalmente, rompió el silencio con una pregunta inesperada. «¿No me has dicho tu nombre?» Había algo en su tono que lo hacía sonar más personal, más íntimo. «Jimena», respondí, permitiendo que mi voz sonara más segura de lo que realmente me sentía. «Bueno», Jimena replicó, «parece que este viaje será más interesante de lo que pensé». En un giro inesperado, Salvador tomó un desvío. Mis ojos se dirigieron automáticamente al camino, dándome cuenta de que estábamos saliendo de la ruta que conocía. Mi pulso se aceleró, pero no era miedo lo que sentía. Su mirada rápida hacia mí, a través del espejo, parecía asegurarme que todo estaba bajo control. «Tranquila», dijo, su tono bajo y calmado. «Quiero mostrarte algo». No supe qué responder, pero tampoco quería detenerlo. Había algo en su forma de hablar, en su presencia, que me hacía confiar en él, aunque apenas lo conocía. Finalmente, el taxi se detuvo en un lugar apartado, un mirador con una vista impresionante de la ciudad iluminada. Salvador apagó el motor y giró hacia mí. Sus ojos reflejaban calma, pero también una chispa de expectación. «A veces los desvíos hacen que el viaje valga la pena», comentó, sus palabras cargadas de un significado más profundo. Mi corazón latía con fuerza mientras contemplaba la escena frente a mí. Había algo en este momento, en este hombre, que me hacía sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. La emoción de estar viva. Lo miré, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Si te ha intrigado lo que acaba de pasar y no puedes esperar a saber qué sucede después, suscríbete a nuestro canal ahora mismo. Dale like al video y cuéntame en los comentarios. ¿Provoqué demasiado al taxista? Lo mejor aún está por venir. No te lo pierdas. La vista desde el mirador era hipnotizante, pero mi atención estaba completamente en Salvador. Había algo en su calma, en la forma en que me miraba,
que me hacía sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Me giré hacia él y, sin romper el contacto visual, le pregunté: ¿Siempre haces esto con tus pasajeros? Quería sonar segura, pero mi voz tenía un matiz juguetón que no podía ocultar. Él sonrió, una sonrisa que era a la vez tranquila y desarmante. «No, pero tú no eres como mis otros pasajeros», dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. Su voz tenía un peso que hacía que cada palabra pareciera un secreto compartido. Por un momento, solo nos miramos. El silencio entre nosotros estaba cargado, como si cada segundo alargara la tensión entre ambos. «Eres peligrosa, Jimena», dijo finalmente, rompiendo el silencio con una suavidad que me hizo estremecer. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Peligrosa?», repetí, arqueando una ceja, intentando mantener la compostura. «Tú fuiste quien decidió tomar el desvío», agregué, dejando que mi voz tuviera un matiz desafiante. Salvador dejó escapar una risa corta, casi inaudible, mientras sus ojos recorrían mi rostro como si intentara descifrar cada pensamiento en mi mente. Lentamente se inclinó hacia el asiento trasero, acortando la distancia entre nosotros. Su proximidad era casi abrumadora. Su perfume se mezclaba con el aire fresco que entraba por la ventana ligeramente abierta. «A veces los desvíos son los que nos llevan a los mejores lugares», dijo con voz baja. Sus palabras eran como un susurro, cargadas de intenciones que no decía en voz alta. Podía sentir la expectación en el aire, como si el mundo entero se hubiera reducido a este momento, a este lugar, a nosotros dos. Salvador me miró directo a los ojos y añadió: «Pero hay algo que quiero saber antes de continuar». Sus palabras me desconcertaron por un segundo. «¿Qué quieres saber?», pregunté, intentando que mi voz sonara estable. «¿Por qué confías en mí?», dijo finalmente, su tono sincero y lleno de curiosidad. Su pregunta me sorprendió. Era cierto, apenas lo conocía, pero había algo en él, algo que me hacía sentir segura en medio de lo desconocido. «No lo sé», respondí honestamente, dejando escapar una pequeña sonrisa. «Tal vez porque me gusta lo impredecible». Mientras la conversación fluía, Salvador tomó mi mano con una suavidad que no esperaba. Su tacto era cálido, casi reconfortante, pero también despertaba algo más en mí, algo más profundo. «Jimena», dijo mi nombre, sonando diferente en sus labios. «A veces lo impredecible puede ser lo más peligroso, pero también lo más emocionante». Sus palabras resonaron dentro de mí, y por un momento olvidé todo lo demás. Estábamos solos en un lugar apartado, compartiendo un momento que sentía que solo existía para nosotros. La tensión entre nosotros era casi insoportable. Cuando Salvador finalmente se apartó un poco, su mirada aún fija en la mía, me dijo: «Tú decides qué pasa después». Dejó el control completamente en mis manos. Su voz era tranquila, pero había un desafío implícito en sus palabras. Podía sentir mi respiración acelerarse mientras consideraba sus palabras. Había llegado tan lejos, pero ahora todo dependía de mí. El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades. Y mientras la ciudad brillaba bajo nosotros, supe que había cruzado un límite del que no había vuelta atrás. ¿Te imaginas estar aquí, sintiendo esta mezcla de nervios y deseo? Si quieres saber cómo termina esta historia, suscríbete ahora. Dale like y dime en los comentarios: ¿te atreverías a seguir el camino que yo estoy a punto de elegir? No puedo prometer que sea el correcto, pero sí que será inolvidable. El silencio del mirador parecía absorber, como si el mundo hubiera dejado de existir más allá de este pequeño espacio en el taxi. Salvador seguía mirándome con una intensidad que hacía que el aire se sintiera denso. «¿Estás segura de esto?»,
preguntó, su voz baja, como si temiera romper el momento. No respondí con palabras. En cambio, acerqué mi mano a su rostro, trazando un camino lento y deliberado que lo hizo cerrar los ojos. Por un instante, cuando volvió a abrirlos, supe que ya no había necesidad de más preguntas. Salvador se inclinó hacia mí, y en ese movimiento sentí como las últimas barreras que nos separaban se desvanecían. Sus labios rozaron los míos con una suavidad que contrastaba con la fuerza contenida en el ambiente. Fue un inicio lento, cargado de una tensión acumulada, pero rápidamente el momento se volvió más intenso. Sus manos encontraron mi cintura, firmes pero cuidadosas, como si temiera que este instante pudiera desvanecerse en cualquier momento. En ese espacio reducido, todo se sentía más cerca, más real. Su respiración se mezclaba con la mía, y el sonido de nuestros cuerpos moviéndose en armonía era lo único que rompía el silencio del lugar. Mis manos recorrían su espalda mientras él bajaba el asiento ligeramente para darnos más espacio. Cada movimiento era un descubrimiento, una confirmación de que ambos estábamos dejando atrás cualquier duda. El calor entre nosotros crecía, envolviéndose en una burbuja donde solo existíamos nosotros, lejos de miradas curiosas o del juicio del mundo exterior. Salvador deslizó sus dedos por mi espalda, deteniéndose justo en el punto donde mi piel se erizaba al contacto. Su aliento rozaba mi cuello, sus labios dejando un rastro de caricias que parecían encender cada rincón de mi ser. Mis manos encontraron su rostro y lo acerqué aún más, como si quisiera asegurarme de que este momento no se escapara de mis manos. No había palabras, solo miradas, suspiros y el lenguaje silencioso de dos personas que se entregan completamente al instante. El taxi se convirtió en un refugio improvisado, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Salvador, con movimientos calculados pero llenos de pasión, hizo que cada segundo se sintiera eterno. Mis sentidos estaban completamente despiertos. El roce de sus manos, el peso de su cuerpo contra el mío, el murmullo de su voz, casi inaudible, mientras sus labios se movían junto a mi oído. Cada detalle era un recordatorio de que estaba viva, más viva de lo que había estado en mucho tiempo. Finalmente, cuando nuestras respiraciones volvieron a calmarse y el mundo comenzó a filtrarse de nuevo en el pequeño espacio del taxi, Salvador me miró con una expresión que no olvidaré jamás. «Eres única, Jimena», dijo su voz, cargada de sinceridad. Me acomodé en el asiento, todavía sintiendo el calor de su piel en la mía. Por un momento, nadie dijo nada. Solo estábamos allí, compartiendo un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Cuando me preparaba para bajar del taxi, Salvador, todavía atrapado en la intensidad de lo vivido, dijo: «Jimena, no quiero que esto sea solo una noche. Quiero conocerte más». Me detuve en la puerta, girándome con una pequeña sonrisa en los labios, pero mi respuesta fue firme. «Salvador, esto fue perfecto porque fue único. Algunas cosas no están hechas para repetirse». Vi la mezcla de sorpresa y admiración en su rostro mientras cerraba la puerta tras de mí. Mientras me alejaba, con el corazón todavía acelerado, supe que había tomado la decisión correcta. Algunas noches están destinadas a ser recuerdos imborrables, no promesas de futuro. Y eso era exactamente lo que Salvador y yo habíamos compartido. Un instante eterno, atrapado en un momento que no necesitaba continuar para ser perfecto. ¿Te imaginas vivir un momento tan intenso como este? Si no puedes esperar a descubrir más historias como la mía, suscríbete ahora. Dale like y cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido que el tiempo se detiene. Recuerda, hay decisiones que nos cambian para siempre, y esta fue una de ellas.